Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a exponer un trabajo grupal que se trata acerca de la revisión, análisis y síntesis del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre, módulo de inventarios y realización de la práctica de forestería urbana en el distrito de Satipo. Este trabajo fue realizado por un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Juan Santos Atahualpa. El curso que llevamos a cargo es de dasometría y dendrometría. Este trabajo fue realizado por el coordinador, que es Churampi Rosales Antonizac, y los integrantes, que es Fernández Guamán Ketty Brigitte, Guzmán Ruiz Juan José, León Rivas Michael Jetson, mi persona, y Napoleón Rodríguez Milagros Cristina. Para ello vamos a continuar con el contenido. En primer lugar vamos a presentar un video. Vamos a presentar por medio de mapas mentales un video que se trata acerca de la presentación del módulo de inventarios del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre, que se dio a cargo del CERFOR por medio de un en vivo. Por consiguiente tenemos al Sistema Nacional de la Información Forestal y de la Fauna Silvestre, el SNIF, y por consiguiente tenemos al SNIF, que se va a llevar en la introducción a los módulos, preguntas frecuentes y temáticas. Como punto 4 tenemos al INFFS, el Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Como punto 5 tenemos a los módulos inventarios. Con el punto 6 tenemos el video 2, el inventario forestal, instrumentos de planificación y gestión del arbolado urbano. Y para finalizar ya tendremos el estudio práctico. Primero vamos a empezar con la frase que menciona: el mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años y el segundo momento es ahora. Así que joven o individuo que me esté escuchando, pónganse las pilas. Vamos a empezar con el resumen del video 1, que se dio a cargo del CERFOR por medio de un en vivo, como lo mencioné anteriormente, que se va a tratar acerca de la presentación de módulos de inventarios del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre. Ahí vamos a detallar más que nada lo que es el SNIF. Conocer qué inventarios forestales, ¿para qué sirve esto? Esto sirve para conocer en detalle la diversidad de especies de flora y tanto fauna dentro de los polígonos que son mapeados por la teledetección. ¿Y qué nos permite saber esto? Nos permite saber el estado de conservación, la dinámica de dichas poblaciones, y además contribuye al reporte de carbono acumulado en el bosque, que es parte de los compromisos internacionales que tiene el CERFOR. Por consiguiente tenemos a los aliados, que entre ellos vamos a tener a los gobiernos regionales, a las poblaciones locales y a la academia, cuyos conocimientos y acompañamientos son de gran contribución para hacer estos inventarios. Vamos a formular una pregunta de qué es el SNIF. Bueno, este es una red articulada de información de alcance nacional y que es además un sistema de información que brinda recursos y servicios basados en el ámbito forestal y también en fauna silvestre. ¿Y todo ello para qué? Para mejorar la toma de decisiones de los actores forestales o de fauna silvestre. ¿A quién brinda información el CERFOR, el SNIF? Tenemos ahí a los entes del SINAFOR. ¿A quién brinda información el SNIF? El SNIF tiene un enfoque de articulación entre los entes que conforman el SINAFOR. ¿Y qué es el SINAFOR? Ustedes se preguntarán. Bueno, este es el Sistema Nacional de Gestión y de Fauna Silvestre. Entre los entes del SINAFOR tenemos al ente rector, que es el CERFOR. También tenemos los gobiernos locales, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y otras entidades del gobierno, como es el MINAM, el OSINFOR, el CEPLAM, el MEF, el MINAGRI y también la academia e institutos de investigación o ONGs.
Hola, mi nombre es Guzmán Ruiz Juan José y en esta oportunidad les hablaré acerca del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre. Antes de mencionar cuáles son sus componentes y cuáles son sus módulos, mencionaré acerca del SNIF, qué es lo que contiene, qué es lo que nos brinda y algunas preguntas frecuentes que se realizan dentro de ella. ¿Qué es y qué nos brinda el SNIF? El SNIF es una red articulada de información de alcance nacional que nos brinda recursos, servicios de información forestal y de fauna silvestre, que esto es recopilado, vinculado, procesado y publicado gracias al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. ¿Para qué nos brinda estas informaciones? Para la mejor toma de decisiones por parte de los gobiernos locales, regionales y también para las autoridades regionales de forestales y de fauna silvestre y también para otras entidades del gobierno. ¿Qué es lo que contiene? Bueno, lo que contiene son datos de información de diferentes naturaleza, generación de información forestal de la fauna silvestre, también posee vínculos de varias fuentes de datos y por último nos permite asistir en las actividades de gestión del sector generando así información forestal y de fauna silvestre. Las preguntas frecuentes que se realizan dentro del SNIF son: ¿qué es? ¿Para qué se utiliza? ¿Y cómo puedo acceder a la información del SNIF? Primero, como bien les dije, el SNIF es una red articulada de información al alcance nacional que nos brinda recursos y servicios de información forestal y de fauna silvestre. ¿Para qué se utiliza el SNIF? Bien, el SNIF se usa para informar a nivel nacional e internacional sobre los patrimonios que posee el Perú. ¿Cómo puedo acceder a la información del SNIF? Bueno, fácil, dando solamente clic a los módulos o componentes que uno desea abrir y listo. Ahora pasamos a conocer los 6 módulos determinados por el CERFOR que podemos encontrar en el SNIF. El primer módulo es el módulo de gestión de conocimiento. El segundo módulo es el monitoreo del patrimonio forestal. El tercer módulo es el módulo de inventario. El cuarto módulo es el módulo de monitoreo de cobertura de bosques. El quinto módulo es el módulo de control y por último el módulo de promoción y competitividad. Les hablaré acerca de lo que nos puede brindar y lo que nos ofrece cada módulo. El primer módulo de gestión de conocimiento nos ofrece o nos brinda también información relacionada al seguimiento y evaluación de la política nacional forestal y de fauna silvestre, generando así valores agregados de la información proveniente de los restos de los módulos del SNIF o también de fuentes de datos externos. Aparte de eso, también contiene la sistematización de los conocimientos generados para la toma de decisiones. En pocas palabras, brinda soportes transversales a partir de las capacitaciones, sistematización y socialización y generación de conocimientos del sector forestal y de fauna silvestre. Bueno, este módulo posee 3 temáticas, en la cual el primero es el seguimiento, el segundo es la evaluación y por último es la gestión de conocimiento. Ahora pasamos al segundo módulo, que es el módulo de monitoreo del patrimonio forestal. Este es un subsistema para la gestión de información que focaliza la acción y toma de decisiones para detener la afectación al patrimonio forestal. También provee el análisis y variación de la información forestal para la detección. También posee resultados de monitoreo de zonificación forestal y de monitoreo de restauración de patrimonio forestal. Bueno, este módulo de monitoreo de patrimonio forestal contiene o posee 3 submódulos, en los cuales el primer submódulo es el monitoreo satelital de los impactos al patrimonio forestal. El segundo es el monitoreo de la zonificación forestal. El tercero es el submódulo de monitoreos o restauración del patrimonio forestal. Bien, el monitoreo del patrimonio forestal a través del satélite se realiza con las énfasis en la deforestación por cambio de uso no autorizado
también brindar datos de las alertas de incendios forestales que se realizan a nivel nacional. También nos brinda análisis de cicatrices, también nos brinda el modelamiento e impacto del ecosistema frágil. Y pasamos al siguiente módulo, que es el módulo de inventario. Este módulo es un subsistema integrado para la gestión de información de inventarios forestales y también nos ayuda a evaluar poblaciones de la flora y fauna silvestre. Con este módulo también podemos encontrar los ecosistemas frágiles, los hábitats críticos y aportes económicos del bosque basados en la valoración económica del patrimonio forestal y de fauna silvestre. En este módulo encontramos 8 temáticas en las cuales mi compañero más adelante dará explicaciones del módulo de inventario. Al cuarto módulo, que es el módulo de monitoreo de coberturas de bosque. En este módulo articula y provee información desde un enfoque de cambio climático respecto a los temas de deforestación, que es la pérdida de bosque. El segundo es la alerta temprana. El tercero es la degradación de los bosques. El cuarto es el uso y cambio de la tierra. Y el quinto es niveles de referencia. Todo esto se realiza a través de la plataforma de GeoBosque. Pasamos al quinto módulo, que es el módulo de control. Este módulo provee información para el control de origen legal de los productos forestales y de fauna silvestre a través de la cadena de producción y comercialización, con la finalidad de abordar un enfoque holístico de la gestión y control del patrimonio forestal y de la fauna silvestre. En otras palabras, es un subsistema para la gestión de información de títulos y habitantes que conlleve a la verificación del origen legal de la madera aprovechable. El módulo se encuentra a cargo del CERFOR. En este módulo de control podemos encontrar los siguientes submódulos, en la cual el primero es el módulo maderable, el segundo es el módulo no maderable, el tercero es el módulo de fauna silvestre. Pasamos a conocer el último módulo, que es el módulo de promoción y competitividad. Y bueno, en este módulo nos brindará información y servicios a los actores económicos vinculados a la actividad forestal, de fauna silvestre y actividad conexas. Para ello, realizará negocios inclusivos, sostenibles y competitivos, poniendo en valor el patrimonio forestal y de fauna silvestre, generando valores a partir de las plantaciones forestales instaladas en predios privados y comunales y mejorando la calidad de vida de la población locales. Este módulo se encuentra a cargo del CERFOR, en la cual compone de 9 temáticas. La primera temática es la información del mercado y promoción comercial. La segunda temática es la mejora de la gestión. La tercera temática es el reconocimiento de las buenas prácticas de los actores forestales y de fauna silvestre. La cuarta temática son las oportunidades de negocios. La quinta temática son las oportunidades de inversión. La sexta temática es la información financiera. La séptima temática es la oferta tecnológica. La octava temática es los programas y proyectos. Y por último son los estudios e investigación. Estas son las 9 temáticas que posee el módulo de promoción y competitividad. Pasamos a conocer los componentes transversales del SNIF, en la cual brindan soporte a los procesos operativos del sector forestal y de fauna silvestre. Estos son los componentes estadísticos. Estos son los componentes que posee el Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre. El primero es el componente estadístico, el segundo es el componente de catastro forestal, el tercero es el componente de normatividad, el cuarto es el componente de capacidades. Explicaré qué es lo que nos brinda el componente estadístico. Este proveerá servicios de información a los módulos basados en la generación de información estadísticamente a los registros nacionales que dispone la legislación forestal y de fauna silvestre. Productos de recopilación, sistematización y análisis de los datos que realiza la Dirección, Información y Registro de la Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre.
Este componente estadístico compone o cuenta con 6 temáticas, en la cual es la temática de los registros nacionales, la temática de fauna silvestre, la temática de comercios exteriores, la temática de controles y de productos, y la temática de títulos habilitantes y por último la temática de publicaciones. Pasamos a conocer el siguiente componente, que es el componente de normatividad. Contiene la información y documentos relacionados a la normatividad. También posee documentos relacionados a las normas, complementarias aprobadas y monitoreadas al seguimiento de la efectividad normativa y material de forestal y de fauna silvestre, que realiza la Dirección de Política y Regulación de la Dirección General de Política y Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre del CERFOR. Este componente posee de 4 temáticas, en la cual la primera temática es la primera temática es la herramienta para la implementación de las normas. La segunda temática es las normas complementarias aprobadas. Y la tercera temática son la normatividad y opiniones teóricas legales. Y la última temática sería el monitoreo y seguimiento de la efectividad normativa. Bueno, pasamos a conocer el último componente, que es el componente de capacidad. En este componente de capacidad nos establecerá información de fortalecimiento de capacidades a los factores de forestales y de fauna silvestre con el propósito de mejorar la gestión sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre mediante programas de actividades normativos y articuladas, ya sean presenciales, semipresenciales y a distancia. Y a través de eso, las experiencias con intencionalidad favorable para el aprendizaje y promociones del intercambio de experiencias e información y a otros que contribuyen a la contribución de aprendizaje significativo. En podemos encontrar 2 temáticas, la temática de capacitación y comunidades. Bueno, pasamos a mi siguiente compañero. Les doy paso. Buen día, profesor y compañeros. Ahora el siguiente tema que hablaremos es acerca del Sistema Nacional de Inventarios Forestales y de Fauna Silvestre con respecto a la introducción de los módulos de los inventarios, a las preguntas frecuentes y por último las temáticas. Ahora vamos a tomar en cuenta el siguiente punto, que es acerca de los módulos de los inventarios, que nos da a conocer las necesidades, las bases legales y las organizaciones que son encargadas de este espacio, en donde las necesidades se darán a conocer acerca de se realizó este trabajo a partir de una gestión de información de inventarios forestales, como también la valorización económica de los patrimonios tanto forestales y de fauna silvestre. Para el siguiente punto tendremos las bases legales, en los que se nos dará a conocer los 3 bases legales más importantes que representan a esta plataforma, en donde damos a conocer en primer lugar a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que es la ley número 29763, como también daremos a conocer el decreto legislativo 1319 y por último también daremos a conocer la resolución de Dirección Ejecutiva número 104/2017 Minagri-CERFOR, donde por último tendremos a las organizaciones encargadas, que es el CERFOR. El siguiente punto que vamos a tratar son las características de esta plataforma, que nos asegura información acerca de los temas de información de los inventarios forestales y de fauna silvestre, como también nos consolida información del Sistema Nacional de Inventarios Forestales y por último, también nos dispone de información tales como de recursos forestales, de recursos silvestres y también por último tendremos los esquemas de restauración y conservación forestal. El siguiente punto que trataremos es acerca sobre las preguntas frecuentes, en donde se tomará en primer lugar algunas de las más representativas. Algunas que son el qué es el Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, en el que se nos dice que es un instrumento que nos permite información actualizada y confiable.
en donde también tomaremos en cuenta acerca de que nos orienta al manejo de un desarrollo sostenible para el manejo de los recursos forestales, como también de los recursos de una fauna silvestre, y por consiguiente también este nos amplía el desarrollo para un desarrollo sostenible tanto en ambientes a nivel nacional y regional. Para el siguiente punto que trataremos es acerca de cuál es el objetivo de la evaluación de las poblaciones de la flora y fauna silvestre. El objetivo principal es evaluar las poblaciones de los espacios mediante estimaciones y también para así poder garantizar una gestión de recursos forestales. El siguiente punto es el que hablaremos acerca de las temáticas, en donde daremos a conocer el primer punto acerca de los inventarios nacionales forestales y de fauna silvestre, como también daremos a conocer con respecto a este tema sus reportes interactivos, como también las infografías, sus publicaciones, sus herramientas y por último sus galerías, en donde las publicaciones vamos a tener en cuenta lo siguiente: acerca de los marcos metodológicos de los inventarios, como también el Open Forest que se nos presenta, las memorias descriptivas entre los que se siguen presentando. En las herramientas podemos encontrar una de las más representativas, que es el QGIS, el Google Earth Pro, el PAST, entre los otros que podemos reconocer como universitarios. Seguidamente vamos a tener las galerías en los que se nos presenta, en primer lugar, el CERFOR, los videos sobre los inventarios forestales y por consiguiente las actividades del Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Para los reportes interactivos vamos a tener en cuenta los resultados del panel 1, en donde, y como también de las ecozonas de costa, sierra, selva alta accesible, selva alta de difícil acceso, como también las de selva baja y las hidromórficas, y por último los registros de una fauna silvestre. Para el siguiente punto hablaremos acerca de los resultados del panel 1, en donde se nos da a conocer acerca de que costas se desarrollaron con 28 unidades evaluadas, con sierra en 53, con selva alta accesible de 28, con selva alta de difícil acceso de 4 y con selva baja con un resultado de 128, y por último las hidromórficas de 17 unidades evaluadas. Para los resultados de los ecozonas de costa vamos a tener en cuenta que se nos da una composición florística de 24 familias, 44 géneros y 53 especies, donde se desarrolló este estudio en Lambayeque, Piura y Tumbes. Como también podemos obtener los datos del estado del bosque, las biomasas de carbono, pero principalmente vamos a tratar acerca de las plantas con mayor peso ecológico, que en este caso son las de Cordia lutea y por consiguiente la Bursera graviolens. Para el siguiente punto trataremos acerca de las ecozonas de la sierra, en donde se nos da una composición florística de 62 especies, 126 géneros, 219 especies, como también la ubicación de las unidades de estudio que se encuentran en Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, entre otras que podemos encontrar. Como también se nos da a conocer el estado del bosque, la biomasa y carbono, pero principalmente vamos a tratar acerca de las especies con mayor peso ecológico, que en este caso serían los de Polylepis flaviopila, como también las de Polylepis microphylla. En los resultados de la ecozona de la selva alta accesible vamos a tener una composición florística de 78 familias, 265 géneros y 467 especies, donde los resultados se hallan en la ubicación de las unidades de Huánuco, Junín, Pasco y San Martín. Y por consiguiente los siguientes resultados del estado del bosque también se puede encontrar la biomasa y el carbono, como también las principales especies con mayor peso ecológico en esta ecozona son las de Miconia sp, como también las de Inga sp. Para el siguiente punto trataremos acerca de la ecozona de la selva alta de difícil acceso, donde se nos da a conocer una composición florística de 46 familias, 123 especies y 123 géneros y 187 especies, en donde se nos da a conocer que el estudio se realizó en Amazonas, Huánuco y en San Martín.
También se nos da a conocer los estados del bosque y la biomasa y carbono. Y los principales plantas con mayor peso ecológico son las de Proteum sp y las de Miconia sp. En los resultados de la ecozona de la selva baja se nos da a conocer acerca de la composición florística, en donde se nos pone 98 familias, 449 géneros y 1460 especies, donde el estudio se realizó en Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali. También se nos da a conocer los resultados de los estados del bosque y la biomasa y carbono. Por consiguiente, tenemos también a las principales especies con mayor peso ecológico, que son los de Inga sp y los de Eschweilerera. Y para el siguiente punto hablaremos acerca de la ecozona de hidromórfica, donde se nos da a conocer una composición florística de 48 familias, 133 géneros y 202 especies, en donde se ubica la ubicación del estudio en Loreto, como también las principales especies con mayor peso ecológico se nos dan a conocer, que son las de Mauritea flexulosa y también las de Ginerium sagittatum. En los resultados del resumen del panel 1, según las especies biológicas que se pueden encontrar, según las especies que se pueden encontrar para cada caso en la costa, se obtuvieron los siguientes resultados de las 147 aves, 16 mamíferos, 16 reptiles y 5 anfibios. Así sucesivamente se nos presentan los resultados tanto para aves, mamíferos, reptiles y anfibios para cada tipo de ecozona. Para las infografías se nos da a conocer de igual forma los resultados de la superficie aproximada, también la conformidad del panel 1, la composición florística, la fauna silvestre, como también la biomasa promedio y por consiguiente el carbono de la biomasa aérea. La siguiente temática se nos da a conocer acerca de los inventarios del bosque de producción permanente, en donde se nos da a conocer en primer lugar una infografía, las publicaciones que se realizaron acerca de este manual de Metricus, como también la información de los inventarios tanto de los lugares que se estudiaron, y en las galerías podemos encontrar también los trabajos de campo realizados para las diferentes mediciones para el inventario del bosque de producción permanente. Y para las herramientas podemos encontrar las anteriores ya mencionadas, se les puede adicionar las siguientes que se pueden presentar. Para las infografías vamos a tener en cuenta los resultados de Loreto, San Martín, de Ucayali en Coronel Portillo y en Ucayali en Atalaya, en donde se nos da a conocer en primer lugar el lugar donde se ejecutó las obras, como también las superficies aproximadas, los tipos de bosque evaluados, el número aproximado de promedio de árboles evaluados, como también el volumen promedio y el área basal promedio. Para la siguiente temática vamos a tener en cuenta acerca de los ecosistemas frágiles, en donde se nos da a conocer los reportes interactivos, las infografías y algunas publicaciones que se realizaron alrededor de todo el espacio, en donde se nos da tanto lineamientos para la identificación de los ecosistemas, las modificaciones de los lineamientos de igual forma, y así sucesivamente los protocolos de actuación para diferentes tipos de casos, y donde se nos presenta de igual forma las galerías los ecosistemas frágiles de costeros, tanto andinos y también amazónicos. Y por último también la isla del primer ecosistema frágil de Puno Rocoso en el Perú. Para los reportes interactivos se nos da a conocer el número de ecosistemas frágiles en los diferentes departamentos, en donde se nos da a conocer una mayor cantidad en Lima. Y en los tipos de ecosistemas se nos da a conocer de que en las lomas costeras se encuentran a un 27.74%, a diferencia de las anteriores que presentan una menor cantidad. El siguiente punto son los resultados hidromórficos para cada caso costero, andino y amazónico, en donde se nos da a conocer un total de ecosistemas frágiles para cada caso, como también las extensiones del terreno que se estudió, como también la flora, las aves, los mamíferos, la herpofauna, como también los tipos de ecosistemas que se pueden encontrar. Para la siguiente temática vamos a hablar acerca de los aportes económicos del bosque, en donde se nos da a conocer tanto
en las infografías acerca de los resultados de Junín y Ucayali, y en donde se nos da a conocer en dónde se realizó el estudio, el área de estudio, los servicios ecosistémicos y los recursos hídricos, como también los lineamientos y recursos no maderables, y por consiguiente también la captura y almacenamiento de carbono. Para las publicaciones se tomará en cuenta la valorización económica de los servicios ecosistémicos para cada caso, y las galerías nos mostrarán acerca de los aportes del bosque, y las herramientas se le adicionan las siguientes que se pueden presentar. Para el siguiente punto se nos hablará acerca de los inventarios especializados y complementarios, en donde se nos dará a conocer los reportes interactivos, las infografías, las publicaciones, la galería que se nos muestra los inventarios de plantación forestal, y por último las herramientas que ya se utilizaron anteriormente. En los reportes interactivos se nos darán a conocer acerca de los resultados de Cajamarca en 2018, Cusco de igual forma, Apurímac de igual forma, pero para Huánuco en el 2019 y para Amazonas en el 2019 de igual forma, donde se nos dan a conocer los resultados de los números de individuos, el área basal de los árboles y el volumen del promedio según por hectárea, y así sucesivamente los resultados. En las infografías se nos dan a conocer dónde se realizó el estudio, el total, el área basal, entre otros. El siguiente punto es acerca de la evaluación de la población de flora, en donde se nos da a conocer una infografía, las publicaciones acerca de los inventarios de los diferentes lugares de evaluación, como también el estado poblacional de estos, y de igual forma en las galerías se puede encontrar las imágenes del Palo Santo y también del Unca, y por último las herramientas que ya se mencionó anteriormente. Para cada caso en la infografía se nos da a conocer cinco especies principales, en donde se nos da a conocer en primer lugar al algarrobo, al aguacano, también al carso, de igual forma al Palo Santo y por último al Unca, en donde cada punto se nos dará a conocer los nombres científicos, el área de evolución, como también el distrito, distribución altitudinal, como también el tamaño de la muestra, los hábitats registrados y por último las muestras de registro. El siguiente punto será con respecto a la evaluación de las poblaciones de fauna silvestre, en donde se nos dará a conocer en primer lugar, en este caso solo se hablará de un tipo que es acerca del suri, y en donde se nos dará a conocer su nombre científico, que es del Rea pernata, como también se nos dará a conocer el área de evaluación en donde se realizó el estudio, que es alrededor de 10.849 kilómetros cuadrados, de igual forma su distribución altitudinal, como también el tamaño de muestra, y por consiguiente los hábitats registrados para este ave, que son de pajonal, tolar, también las de bofedal, las de arenal y por último las de yarabel. Y así sucesivamente los datos ya mencionados, las publicaciones que se nos presentan, como también en la galería se nos muestra una imagen de este animal y las herramientas. Por consiguiente, vamos a empezar con el siguiente tema, que se va a tratar acerca de la INFFS, que es el Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Este es un instrumento que permite prever en forma continua información actualizada y confiable de planificación del manejo sostenible de recursos forestales y también de fauna silvestre, dentro de lo que respecte a Perú. Además, este colecta, procesa y reporta datos sobre la diversidad de especies forestales y de fauna silvestre, biomasa y reservas de carbono e información socioeconómica de las poblaciones rurales asentadas en su entorno. Bueno, vamos a tocar un poquito acerca de los términos básicos que debes conocer o que debemos conocer. En primer lugar tenemos a lo que viene a ser la biomasa. La biomasa viene a ser la masa total de la materia viva de un componente o reservorio que suele expresarse como peso seco. Por consiguiente tenemos al bosque. Bueno, este es el ecosistema predominante arbóreo con superficie al menos de 0.5 de hectáreas, con cobertura mínima de copas al 10% de su área. En este caso, este alberga árboles de consistencia leñosa,
con altura mínima de 2 metros en su estado adulto en la costa y sierra. Sin embargo, en la selva tenemos de 5 metros. Esta comprende de manera integral el suelo, agua, plantas, fauna silvestre y los microorganismos que conforman los espacios de la capacidad funcional autosostenible para brindar bienes y servicios ecosistémicos. Tenemos también a los brinzales, que es el estadio de desarrollo de las plantas en el estrato poblacional más pequeño del bosque, previo a los latizales. Por consiguiente tenemos también al carbono de la biomasa aérea. Este es el carbono contenido en toda la biomasa por encima del suelo, incluyendo el tronco, el tocón, las ramas, la corteza y las semillas y las hojas. Bueno, pasamos a lo que viene a ser el DAP. El DAP viene a ser la medición del diámetro de un árbol o palmera a la altura de 1,30 metros arriba del suelo. Pasamos a las ecozonas. Las ecozonas vienen a ser las subpoblaciones de interés delimitadas para efectos de diseño de muestreo del INFFS. Estas son definidas en base a su relativa homogeneidad en términos de fisiografía, su composición florística y la accesibilidad y capacidad de almacenamiento de carbono. Por consiguiente tenemos también a la fauna silvestre. Estas son las especies animales no domesticadas, nativas o exóticas, incluyendo su diversidad genética, que viven libremente en el territorio nacional. Así como también tenemos a los ejemplares de especies domésticas que se asimilen en sus hábitos a la vida silvestre. También están incluidos como fauna silvestre los ejemplares vivos o muertos, huevos y cualquier parte o derivado, y los individuos mantenidos en el cautiverio. Tenemos también a los fustales. Bueno, es el estadio de desarrollo de las plantas. Son latizales engrosados en su siguiente etapa de desarrollo antes de alcanzar la talla del estrato arbóreo. Tenemos también a la hojarasca. Este comprende la biomasa no viva con un diámetro inferior a 1,5 centímetros, que yace muerta en varios estados de descomposición y sobre el suelo mineral, que está sobre el suelo mineral u orgánico. Tenemos a los individuos que son especímenes vegetales, que pueden ser árboles, arbustos, herbáceas, palmeras, lianas, las suculentas o los helechos, que también se incluyen en la medición siempre y cuando tengan la talla mínima señalada. Tenemos a los latizales, que también es el estadio de desarrollo de las plantas, que son brinzales en su siguiente etapa de desarrollo. Estas conforman el estrato poblacional anterior y a los fustales. La necromasa. La necromasa es la biomasa muerta, ya sea en pie, sobre el suelo y dentro del suelo. Tenemos también al panel, que son agrupaciones de unidades muestrales del INFFS, que es evaluada de forma independiente, ¿no? Cada panel comprende una fracción alrededor de un 20% de la cantidad de todas las unidades muestrales en cada ecozona. Tenemos a la red, el mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques, que incluyen la conservación y el manejo forestal sostenible y el manejo de los stocks de los carbonos forestales. Tenemos también a los recursos forestales, que son los bosques naturales, plantaciones forestales, tierras cuya capacidad de uso mayor sea forestal, y para protección con o sin cobertura arbórea. Y los demás componentes silvestres de la flora terrestre y la acuática. Tenemos al tocón, que es la base del árbol incrustado en el suelo, como residuo de la existencia del fuste o el tronco. También tenemos a la unidad muestral, la UM,
que es la unidad mínima de evaluación del bosque, que comprende un área de 0.5 hectáreas para las ecozonas costa-sierra, selva alta accesible, selva alta de difícil acceso y la hidromórfica. Y tenemos a 0.7 para la ecozona selva baja. Entre tanto tenemos también las variables dasométricas, que son datos que se registran durante la medición de los individuos y la descripción de un bosque. Por consiguiente tenemos a las principales etapas que se desarrollan dentro del INFS. Tenemos a la planificación. Tenemos a la planificación, que comprende el reconocimiento de la ubicación de las UM, así como la definición de las rutas para el acceso y el presupuesto a requerir para el trabajo que se va a dar en el campo. En esta etapa es fundamentalmente la participación activa de los gobiernos regionales. ¿Para qué? Para que brinden información valiosa de su jurisdicción y también involucren a las personas o entidades aliadas, ya que éstas sugieren estrategias de intervención e informan sobre la coyuntura regional. También pueden brindarse datos valiosos sobre los costos, los servicios y otros que ayuden a la ejecución del inventario. Por consiguiente tenemos a la socialización, que consiste en la comunicación de las acciones planificadas a las autoridades regionales y a las locales, así como la población local, vincular en el ámbito de las UM, ¿no? Con el objetivo de contar el respaldo para ingresar o hacer las evaluaciones en el campo. En esta etapa se valida la hoja de la ruta que se va a proyectar en la etapa de la planificación. Por otra parte también tenemos a lo que viene a ser a la capacitación. La capacitación es el proceso orientado a lograr que se conozca la metodología del INFS y así asegurar que esta adquiera la destreza en su aplicación, la cual está dirigido al personal de las brigadas de campo y dentro de ellos tenemos a los jefes de las brigadas, a los especialistas botánicos, especialmente en lo que viene a ser en el ámbito de fauna silvestre y asistentes. Tenemos por otro lado el levantamiento de datos, que más que nada esta es la etapa donde se realiza la toma de datos en el campo. Su ejecución puede ser realizada por terceros y que estos terceros tienen que ser encargados del CERFO. Tenemos a la supervisión, que en esta etapa es parte del proceso, ¿no? La dirección del inventario y valoración, que viene a ser la DIV del CERFO, que esta verifica el desempeño de las brigadas de todos los campos encargados del levantamiento de datos. Tenemos a la revisión consistente de datos también, que esta se encarga de realizar la revisión y validación de los datos provenientes del trabajo de campo. Dentro de ello también tenemos a lo que viene a ser el procesamiento, análisis y elaboración del informe. Esta se realiza mediante el cálculo de indicadores establecidos en el diseño metodológico y análisis estadísticos asociados por cada ecozona. Además, se analiza e interpreta los resultados obtenidos y se redacta un documento correspondiente. Publicación y difusión. El informe de resultados se presenta en las entidades nacionales, la academia, centros de investigación y población en general. Dichos resultados también son incluidos en el módulo de inventarios del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre, que es el CERFO. Tenemos el control de calidad como último objetivo, se podría decir, que es el conjunto de acciones que se desarrolla al asegurar la ejecución de los procesos, tanto del nivel deseado de la calidad
y luego de ello se realiza lo que viene a ser de manera transversal durante todas las etapas. Tenemos a los principales usuarios de la información, que viene a ser el Ministerio de Agricultura y Riego, que es el órgano rector del sector agrario, ya que este comprende entre las tierras y recursos forestales, tanto la flora y la fauna silvestre, y su aprovechamiento sostenible, cuyo mandato es realizado a través del CERFOR. Como otro de los principales usuarios tenemos al CERFOR, que tiene como misión ejercer la recta técnica y normativa para gestionar y promover la sostenibilidad y la competitividad del sector forestal y de fauna silvestre, que va a ser en beneficio de la población y el ambiente. Esta se va a dar de manera articulada y eficaz. Por otro lado, el CERFOR tiene a su cargo el marco normativo peruano en materia forestal y de fauna silvestre, la cual elabora políticas para la gestión sostenible de los bosques, y así otorgar títulos habilitantes entre otros, ¿no? En ese sentido, la información del INFFS permitirá más que nada generar alertas o recomendaciones para una adecuada gestión de los bosques y los aprovechamientos sostenibles de los recursos. Tenemos por otro lado a otro usuario, que son los gobiernos regionales. Estos con competencias transferidas en materia de los bosques, en este caso en Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín, tenemos a Huánuco también, al Amazonas, Tumbes, La Libertad y Ayacucho, dado que son las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre, que es el ARA. Estas se deben desarrollar acciones, a través de todo el organismo, desarrollan acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales, bajo la jurisdicción de otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales, así como ejercer también labores de promoción y fiscalización en el estricto cumplimiento de lo que viene a ser la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Por otro lado tenemos al Ministerio del Ambiente, ya que las estimaciones de la biomasa y el carbono del INFS son los insumos importantes que contribuyen a la construcción de los mapas de bosque, tanto secundarios y de degradación, así como para la elaboración de las publicaciones relacionadas a los contenidos de carbono tanto a nivel nacional y de los reportes internacionales. Dado todo esto, la información también genera en el la información que genera el INFFS contribuye además a determinar el valor de las emisiones del GI, del sector forestal, identificar los factores de lo que viene a ser, identificar los factores que propician y ocasionan, con lo cual se facilita el cálculo de los niveles de las referencias de las emisiones. Por otro lado, también tenemos que mejora la precisión a nivel de país para la formación y seguimiento de mediciones y evaluación de los indicadores sobre la presencia de gases del efecto invernadero. Tenemos los resultados del panel 1 que se dieron en la ecozona costa, ecozona sierra, ecozona selva alta accesible, tanto de difícil acceso también, y la ecozona selva baja, y tenemos como último punto la ecozona hidromórfica. Tanto en la ecozona costa, la INFFS nos da la información de que existen especies emblemáticas. En la flora tenemos a lo que viene a ser el algarrobo
Y en la fauna tenemos a la lagartija tigrada y al zorro costero. Dentro de las especies amenazadas tenemos a 26 especies amenazadas, 13 son aves, 6 son mamíferos, 4 son reptiles y 3 son anfibios. Por otro lado también tenemos el estado de bosque, que vamos a ver a la siguiente diapositiva. También tenemos a la fauna silvestre. Los datos registraron 903, de las cuales hay 183 especies, 147 aves, 15 mamíferos, 16 reptiles y 5 anfibios. Dentro de la biomasa y carbono, la biomasa promedio tenemos como 16,8 el total por hectárea, y el carbono de la biomasa aérea tenemos como 7,56 de carbono total por hectárea. En el estado de bosque dentro de la ecozona costa, en la composición florística tenemos a 24 familias, 44 géneros y 53 especies. En las coberturas vegetales evaluadas se dieron en el bosque seco de colinas, bosque seco de tipo sabana y bosque seco de montañas. Dentro de las variables azométricas evaluadas tenemos los números de individuos por hectárea, el volumen por metros cúbicos por hectárea y la regeneración de tallos. Dentro del número de individuos tenemos a 45,51 fustales, también tenemos dentro de ello a 75,17 árboles. En el volumen tenemos a 0,78 fustales y 16,95 árboles. En la regeneración de tallos, en los brinzales se dieron más que nada cerca de 2.703,3 brinzales y 720,25 latizales. Ahora pasamos a lo que viene a ser a la ecozona sierra. Como especie emblemática tenemos en la flora al queñua y en la fauna tenemos al cóndor andino. Las especies amenazadas tenemos 21 en total, de las cuales 14 son aves, 5 son mamíferos y 2 son anfibios. Dentro del estado de bosque, que lo vamos a ver más adelante, también tenemos a la biomasa y carbono, que la biomasa promedio es de 39,87 del total por hectárea. El carbono de la biomasa aérea tenemos a 18,56 del carbono total por hectárea, y dentro del carbono de hojarasca tenemos a 0,49 el carbono total por hectárea. Dentro de la fauna silvestre tenemos a 1983 registrados, de las cuales 253 especies que están divididas en 240 aves, 8 mamíferos, 6 reptiles y 2 anfibios. Pasamos al estado de bosque de la ecozona sierra. En su composición florística tenemos a 62 familias, 126 géneros y 219 especies. Las coberturas vegetales evaluadas en la ecozona sierra se dieron en el bosque antrópico secundario, bosque antrópico en plantaciones, bosque seco de valle interandino, el bosque seco relicto andino, el bosque seco de las montañas, también tenemos el bosque seco de colinas, bosque húmedo relicto andino y el bosque húmedo de montañas. Como otro punto tenemos a las variables azométricas por estrato. En el número de individuos se dieron a 390,41 fustales y 241,25 árboles. En el volumen tenemos a 1,95 en los fustales y al 11,30 en los árboles. En la regeneración natural, que se dan por tallos por hectárea, se dieron en los brinzales 1989,39 y en los latizales 1803,3. En las ecozonas de la selva alta accesible, en las especies emblemáticas tenemos a la fauna, dentro de la fauna tenemos al oso de anteojos y al famoso gallito de las rocas. Dentro de la flora tenemos a la madera, que es el cedro.
En las especies amenazadas hay 11 en total, de las cuales 4 son aves, 5 son mamíferos y 2 anfibios. Tenemos al estado de bosque, la fauna silvestre, de las cuales se registraron 981, dentro de ellas 271 son especies, de las cuales 226 son aves, 19 mamíferos, 15 reptiles y 11 anfibios. En la biomasa y carbono, en la biomasa promedio tenemos de 45,39 del total por hectárea, ¿no? Y tenemos el carbono de biomasa aérea, que es que nos da un promedio de 68,63 el carbono total por hectárea, y el carbono de la hojarasca tenemos a 1,35 carbono por hectárea. Y para finalizar tenemos el carbono de madera yaciente, que está con un 4,52 carbono total por hectárea. En su estado de bosque tenemos a la composición florística. Está compuesta por 78 familias, 265 géneros, 467 especies. Las coberturas vegetales evaluadas tenemos a los bosques antrópicos secundarios, húmedo de colinas, bosque de montañas, de terrazas media y baja, y al húmedo relicto andino. En las variables asométricas por estrato tenemos el número de individuos, que viene a ser a 316,25 fustales, 59,60 árboles, y en el volumen tenemos dentro de los fustales a 37,83 y dentro de los árboles tenemos a 79,17. En la regeneración de tallos, que se va a dar por tallos por hectárea, tenemos dentro de los brizales tenemos a 2090,67 y dentro de los alquizales tenemos a 1120,51. Dentro de la ecozona selva alta de difícil acceso, tenemos como especie emblemática dentro de la flora al zapote, al tornillo y a la panguana. Dentro de la fauna tenemos al gallito de las rocas y el oso de anteojos también. Las especies amenazadas tenemos 9 en total, 4 aves, 5 mamíferos y 11 reptiles. Un reptil y 2 anfibios. Tenemos el estado de bosque, en la biomasa y carbono. En la biomasa promedio tenemos de 165,45. En el carbono de biomasa aérea tenemos al 78,23. Y en el carbono de la hojarasca tenemos a 1,45 carbono total por hectárea. Y por consiguiente tenemos el carbono de la madera yaciente, que está a un 4,45 carbono total por hectárea. Dentro de la fauna silvestre tenemos a 147 registrados, de las cuales 77 son especies, y estos se dividen en 27 aves, 12 mamíferos, 20 reptiles y 18 anfibios. Ahora, en su estado de bosque, su composición florística es de 46 familias, 123 géneros y 186 especies. En las coberturas vegetales evaluadas tenemos al bosque húmedo de montañas y al bosque húmedo de colinas. En las variables asométricas por estrato tenemos al número de individuos, que viene a ser, dentro de los fustales tenemos a 374,54, y dentro de los árboles tenemos a un 74,50. Dentro del volumen tenemos en fustales a 40,35 y en los árboles tenemos a 112,94. En la regeneración vegetal tenemos en los brinzales tenemos a 2766,67 y en los latizales tenemos a 658,33. Ahora pasamos a lo que viene a ser la ecozona selva baja. Dentro de sus especies emblemáticas tenemos a la flora, que va a ser representada por el cedro colorado, el kumala y la castaña. En la fauna tenemos al cejino y al otorongo. En las especies amenazadas tenemos 46 en total, de las cuales 19 son aves, 22 mamíferos, 4 reptiles y un anfibio. Vamos a tener al estado de bosque también, la biomasa y carbono.
la biomasa promedio como biomasa promedio tenemos a 296, el total por hectárea. Dentro del carbono de la biomasa aérea tenemos a 138,84 el carbono total por hectárea. El carbono de la hojarasca tenemos a 1,50 carbono total por hectárea, y al carbono de madera yaciente tenemos a un 7,33 carbono por hectárea. En la fauna silvestre tenemos a 587 registrados, de las cuales 627 son especies que están divididas en 443 aves, 65 mamíferos, 60 reptiles y 59 anfibios. En el estado del bosque, su composición florística está dada por 98 familias, 449 géneros y 1460 especies. En las coberturas vegetales evaluadas se evaluaron el bosque aguajal, el bosque antrópico secundario, el bosque húmedo compacal en terraza aluvial, el bosque húmedo de colinas y también el bosque húmedo de pantano arbóreo. También se evaluó el bosque húmedo de terraza alta y el bosque húmedo de terrazas en media y baja. Dentro de sus variables nosométricas tenemos en el número de individuos, tenemos dentro de los frustales a 377,64 frustales y 81,21 árboles. Dentro del volumen tenemos, dentro de los frustales tenemos 53,43 frustales y 137,21 dentro del ámbito de los árboles. Y en la regeneración natural, en los brezales tenemos a 4020,83 brezales y 1071,62 alquizales. Ya para finalizar tenemos a la ecozona hidromórfica. Dentro de sus especies emblemáticas, en la flora tenemos al aguaje y al pumala. En la fauna tenemos al mono choro común y al lobo de Río Grande. Y también tenemos al famoso charapa. Las especies amenazadas son en total 18, 7 son aves, 9 mamíferos y 2 reptiles. También tenemos al estado de bosque. Y la biomasa y carbono, dentro de la biomasa y carbono, la biomasa promedio es de 118,57 el total por hectárea. Y en el carbono de la biomasa aérea tenemos como resultado a 88,66 carbono total por hectárea. Y dentro del carbono de la hojarasca tenemos a 1,60 carbono total por hectárea. Y en el carbono de madera yaciente tenemos a 1,40 carbono total por hectárea. Dentro de la fauna silvestre tenemos 780 registros, 226 son especies, 149 aves, 27 mamíferos, 27 reptiles y 23 anfibios. Ahora, en su estado de bosque de la ecozona hidromórfica tenemos, dentro de su composición florística tenemos a 48 familias, 133 géneros y 202 especies. Dentro de las coberturas evaluadas, dentro de las coberturas vegetales evaluadas, tenemos al bosque antrópico secundario, al bosque aguajal y al bosque húmedo de pantano arbóreo. También tenemos al bosque húmedo de las terrazas media-baja. Dentro de sus variables nosométricas por estrato, tenemos dentro del número de individuos tenemos a 492,89 frustales y 75,10 árboles. Y en su volumen, que se va a dar dentro de los frustales a 44,32 y dentro del ámbito de los árboles a 64. En su regeneración natural, que va a ser tallos por hectárea, tenemos dentro de los brinzales a 2.360,78 y dentro de los lotizales 1.329,41. Paso al siguiente, gracias. Hola, soy Milagros Napoleón Rodríguez, estudiante de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, con la Facultad de Ingeniería Ambiental, cursando el 5º ciclo.
En esta oportunidad, tratándose de inventarios forestales, yo les hablaré sobre los módulos de inventario, ya que estos son muy necesarios y eficaces para llevar una buena evaluación de inventarios forestales que se trata de bosques. El módulo de inventario es un subsistema que gestiona información de inventarios, evaluaciones poblacionales de flora y fauna, como también de su valorización económica patrimonial. En beneficio del módulo de inventario, este consolida un sistema nacional de inventario forestal, asegurando la transparencia de la investigación entre los diferentes proveedores generadores de información, disponiendo de una información confiable para así llevar un buen inventario forestal, que no sea llevado con mala información. Además que este se encuentra a cargo del CERFOR, que es la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Dentro de esta página de CERFOR encontraremos mucha información relacionada a la flora y la fauna silvestre, como también nos brindarán servicios para beneficiar al ecosistema y a la población. Nos darán a conocer las noticias relacionadas a esto mediante publicaciones. El CERFOR, como función principal, tiende a promover la gestión sostenible de la flora y la fauna silvestre del país. Por ello, este se encarga de promover el Inventario Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, para así tener un registro de bosques y el estado en los que se encuentren, recogiendo información de plantas y árboles de alguna localidad de estudio. Como toda página, CERFOR también cuenta con una misión, que es ejercer la rectoría técnica y normativa para gestionar, promover la sostenibilidad y competitividad del sector forestal y de fauna silvestre, en beneficio de la población y al ambiente, trabajando de manera articulada y de manera eficaz. CERFOR también consta con una visión, que es ser un organismo público con altos estándares de calidad en el servicio que presta a los ciudadanos, para así que tengan un manejo y aprovechamiento sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre, como también de sus servicios ecosistemáticos. Dentro de su visión también se tiende a tener un plan estratégico institucional, que va desde el año 2019 hasta el 2022. También hay planes estratégicos, como también planes operativos institucionales. CERFOR también consta con valores, que estos los ayudan a realizar su visión y su misión institucional, donde conforman la esencia del modo de trabajo, les permite prevenir y reducir los riesgos asociados a su trabajo, reconociendo que el mayor valor de su institución es la gente. Por eso, como principal valor, tenemos a la colaboración. CERFOR trabaja con responsabilidad, trabaja con creatividad e innovación, con respeto, con integridad y honestidad. Dentro de sus valores encontramos que podemos deducir que CERFOR es una compañía, es una organización que trabaja de la mano. Como toda entidad pública, CERFOR cuenta con un consejo directivo, que es el órgano máximo, responsable de establecer los objetivos, la política y la dirección institucional, que se rige por las políticas nacionales y políticas sectoriales del Ministerio de Agricultura, y se encarga de aprobar un plan estratégico institucional, participando con el cumplimiento de la Política Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, aprobando las propuestas estratégicas políticas y agendas nacionales. Este consejo directivo consta con un equipo de trabajo, donde lo integran representantes del Ministerio de Agricultura, representantes de comunidades campesinas, tanto como de la costa como de la sierra, y también hay representantes de comunidades nativas. También hay representantes de gobiernos, tanto regionales como locales, representantes de sectores privados, representantes de organizaciones no gubernamentales, representantes de algún miembro del SINAFOR, ya que estos trabajan de la mano con el ecosistema y tienen que tener un lazo para así ellos como representantes, dar un punto de vista de la zona en la que se encuentren o en la zona en las cuales trabajan. Por otro lado, tenemos a los servicios y el texto único de procedimientos administrativos que nos puede brindar CERFOR, ya que en este espacio nos dará a conocer los tipos de servicio que nos pueden brindar a través del ecosistema, como pueden ser servicios a la flora. Por ejemplo, tenemos a la autorización de centros de transformaciones primaria, que pueden ser centros de comercialización de productos en estado natural, o el servicio de plantaciones forestales. Esto puede beneficiar no solo al medio ambiente, sino también a la población en la cual se realiza la actividad, ya que van a ser muchos árboles plantados, o el otorgamiento de licencia para el ejercicio de la gerencia, ya que esto genera más trabajo
en el ámbito forestal, o la guía de transporte forestal o de fauna silvestre, que con esto se puede ayudar al registro ordenado de las operaciones de aprovechamiento como de maderas o de plantas que están en proceso de transformación. También tenemos a los servicios de la fauna, como la captura comercial, que es la captura de especímenes vivos en su hábitat natural, obteniendo un beneficio económico, o el aprovechamiento de camelidos sudamericanos, esto ya que se tienen una gran capacidad de adaptación, o la caza deportiva, esto puede conseguir el dominio de los animales silvestres. Y también hay servicios de fauna que se trata de la vicuña, como el registro de la vicuña para la fibra y sus productos, la marca de la vicuña, el transporte de vicuña para fines de repoblamiento, el transporte de fibra de vicuña, la extracción y el transporte de vicuñas para su repoblamiento, y la exportación de CITES para la fibra de vicuña y sus productos, ya que la vicuña es la que mayormente se encuentra en el Perú, teniendo como mayor aprovechamiento su fibra, y por eso es que se realiza varios servicios, se puede realizar varios servicios relacionados a este animal étnico que caracteriza al Perú. También tenemos estos dos servicios que nos brindan CERFOR, tanto flora como fauna, necesitan la autorización del mismo, por ello hay requisitos que se pueden realizar. Todo esto enviando una solicitud dirigida al administrador técnico forestal y de fauna silvestre. Así ya con el permiso se tendrá acceso de forma legal, sostenible y éticamente. También consta un lugar de trámite, como un tiempo fijo, y por supuesto esto tiene un costo dependiendo del tipo de servicio que se quiera realizar. Estos dos servicios trabajan de la mano sosteniblemente, sin perjudicar ni dañar al ecosistema. También hay servicios de investigaciones, que sería basada para las investigaciones que se pueden brindar, como para instituciones científicas nacionales, depositarias de material biológico o autorización en accesos genéticos, instituciones fuera de las áreas naturales protegidas y la exportación de especies con fines científicos. Esto gracias que CERFOR nos puede brindar este servicio para las empresas que quieren hacer investigaciones. También tenemos el servicio de la atención al usuario, que nos brindan acceso a información. CERFOR Contesta, donde nos podemos dirigir directamente o indirectamente con algún miembro que conforma CERFOR, o el libro de reclamaciones. Y por último, las quejas y denuncias, que es el remedio procesal al cual comunican al Ministerio de Agricultura los defectos de tramitación y en especial el incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados o corregidos antes de la expedición. Entonces, estos serían todos los servicios que nos puede brindar. Ahora tenemos las noticias en la publicidad. En esta encontraremos a las iniciativas de nuestros aliados, que nos encontraremos con noticias de organizaciones, fundaciones o centros que se basan en la conservación de la flora y de la fauna, con la que trabajan de la mano CERFOR, como puede ser Pronaturaleza, que es una fundación peruana para la conservación de la naturaleza, o la WWF, que es una organización mundial de conservación, el CIFOR, que es el Centro de la Investigación Forestal Internacional, WCS, quien se encarga de conservar la vida silvestre y los paisajes naturales del Perú desde el año 1969. O el FAO, que es el organismo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Como también podemos tener a AIDER, que es una organización no gubernamental líder de conservación ambiental y de desarrollo sostenible en el Perú. Estos trabajando de la mano con CERFOR, ya que tienen un mismo objetivo, que es conservar las áreas verdes que están en nuestro país. En otro lado de noticias, tenemos a las noticias de las historias de los bosques, que en esta parte encontraremos todo tipo de noticias relacionadas a la flora como a la fauna silvestre, como pueden ser la producción de bambú en algún lugar o el regreso de un animal a su hábitat nacional. También está la nota de prensa, que de igual manera en las notas de prensa nos da a conocer todo lo relacionado a la biodiversidad y lo que tiene que ver con ello, y lo que últimamente las personas dieron a conocer o dieron de qué hablar en su momento. El lado de las publicaciones. Este es un espacio donde CERFOR publica tanto las publicaciones internas como las publicaciones externas. Tenemos también el repositorio CERFOR, que es un espacio donde encontraremos información de la flora como de la fauna silvestre, las normatividades, los videos institucionales, los boletines de ámbito forestal y fauna,
los eventos y las conferencias que están relacionadas a esta autoridad, el CERFOR. En otro lado, tenemos a estas publicaciones, tanto internas como externas, están más basadas a las publicaciones que están en la agenda, como podemos tener a la agenda institucional, que genera valor público, es decir, elementos que tienden a mejorar la calidad de vida de la población, en este caso la biodiversidad, para así facilitar el acceso a los servicios públicos, como también mejorar los aspectos críticos de la misma provisión. Tenemos a la agenda de la dirección ejecutiva como a la agenda de la gerencia general, que nos pueden brindar tanto interiormente como exteriormente, trabajando de la mano con las personas que dieron su opinión y necesitan un cambio. Eso sería todo referente a la página de CERFOR que se encuentra en la página oficial del Gobierno Nacional del Perú, donde podremos obtener mucha información, no solamente de la flora y la fauna, sino también relacionada a cosas exteriores, como cosas interiores que nos están afectando, a noticias de hoy día, a noticias que van a pasar más adelante. Por eso es que hay un espacio basada principalmente para la conservación, y por eso también está en la prevención. CERFOR tiene metas que se quieren realizar de aquí a unos años, para que una especie, tanto animal como vegetal, no desaparezca, pero esto se necesita de la mano de nosotros, que nos comprometen para comprometernos con esta autoridad y estar de la mano trabajando, dando a nosotros nuestro punto de vista. El inventario forestal se da gracias a esto, ya que CERFOR promueve esta investigación, donde nosotros mismos podríamos ir a alguna zona y medir un árbol, anotarla en un GPS para que sí se haga conocida, porque hay zonas en las que están pobladas de muchos árboles, como también hay zonas donde se encuentra la escasez de estos mismos. En el monitoreo de investigación son etapas en las cuales nosotros podemos estar constantemente alternativos a la investigación que se puede realizar gracias a CERFOR, ya que también nos brinda ayuda. Nosotros también necesitamos ayudarlos y que nos ayuden para así conservar nuestro medio ambiente y nuestros bosques. Gracias. Bueno, ahora hablaremos acerca del video 2 de los inventarios forestales, en donde se retratan los instrumentos de planificación y de gestión de árboles urbanos, en donde retrataremos en el Perú los principios de aplicación, como también de los inventarios forestales urbanos realizados en el Perú, en donde nos retratan en primer lugar las normativas que se realizan para este estudio, en el que se encuentran en primer lugar la ley número 2666-64 realizada en 1995, como también la ley número 2797-2 realizado en 2003. También se nos dan a conocer las dos ordenanzas, que son las de 525 y la 1852. Para el siguiente se nos dan a conocer la ley de forestal y fauna silvestre, que con número 29763, y de igual forma la ordenanza propuesta en el 2020. Para las diferentes aplicaciones realizadas en Perú se nos dan a conocer diferentes tipos de aplicaciones, en el que tendremos en primer lugar el plan de mantenimiento, en los que se nos dan a conocer una selección de los datos de árboles y del reconocimiento de estas para su mejor gestión. Para el diagnóstico de estas se nos da a conocer que se necesita evaluar la superficie de la vegetación, como también la capacidad de carga, de igual forma la humedad sostenible, la captura de carbono y entre otros puntos importantes tales como el ahorro y consumo de agua, y el siguiente punto acerca de la composición de producción de residuos sólidos. En la siguiente se nos habla acerca de la georreferenciación, en donde se nos ubica los individuos y los objetos en el proyecto, como también la recuperación de algunas plantas que normalmente se descuidaron en el proceso del proyecto, y por lo tanto se realiza una recuperación de estas a través de una disposición
para poder hallarlo en mejores condiciones. El siguiente punto es acerca del periodo de observación, en donde se nos da a conocer los mapas de ubicación de los árboles, como también el trabajo realizado en campo, se nos dan a conocer también las compensaciones, control de calidad, como sabemos, su mismo nombre lo dice, se nos da a conocer la calidad desde cada uno de ellos, y también la gestión de riesgos para diferentes tipos de riesgos, como los diagnósticos para el mantenimiento y también para la calidad de los árboles, de los diferentes árboles. También se nos dan a conocer los resultados en paisajismo, en bosque urbano y en tecnologías aplicadas, en donde se evalúan la evaluación del follaje aéreo como también el terrestre. Para los resultados de los inventarios forestales en la arboleda urbana en el municipio de Panamá, se nos dan a conocer las diferentes estrategias que se realizan en este proyecto, tales como el monitoreo y diagnóstico, como también la cuantificación y análisis de estos, y también la gestión de riesgo y planificación, donde se nos dan a conocer las etapas del inventario, en donde primero se crean y validan los formularios, en donde se realizan a través de aplicaciones de tecnología, y en donde principalmente en este espacio se realizan a través de la aplicación ArcGIS. Gracias a que esto nos muestra una captura de información del campo, como también nos lleva el seguimiento en tiempo real, y como también nos ayuda a realizar el análisis simple y avanzado de estos proyectos, y nos administra los datos para un mejor inventario, como también nos genera producción de información. Y una de las principales funciones que se resalta en este trabajo son las de App Collector ArcGIS, en donde se nos reconoce que este complemento se nos da a entender de que nos captura los datos en tiempo real sin necesidad del internet, para poder obtener la calidad de la especie, tanto también el nombre de cada una de las especies de árboles, entre otros puntos importantes. En los resultados que se nos dan a conocer que se relaciona el total de áreas verdes según el espacio del habitante, como también se nos dan a conocer que para el riesgo potencial de las caídas de los árboles se toman en cuenta los siguientes puntos, tales como la medición de los árboles, tanto de la altura del árbol, como también la clasificación de la altura, por consiguiente también la clasificación de la forma de copa, y entre otros puntos importantes, en el que resaltaremos principalmente la clasificación por la condición fitosanitaria, donde se nos da a conocer un punto importante en la aplicación de la tomografía sónica, en donde es utilizado para detectar y cuantificar la descomposición de la madera y las diferencias de capacidad de la madera y de ondas de sonido, donde claramente podemos observar en la imagen un claro ejemplo de estas. Y para el siguiente punto tendremos el inventario que se utiliza en México, que es el iTree, para la gestión de bosques urbanos, en donde se nos dice que el iTree es una evaluación de manejo de proyecto urbano, como también se caracteriza por su la estructura del bosque urbano, entre otros puntos importantes que se retratan. ¿Y cómo se opera este proyecto? Es a través de que se genera en primer lugar una base de datos del campo, la ubicación, entre otros puntos importantes, en los que contiene una base de datos ya preestablecida para cada uno de estos campos, en donde se nos da a conocer la base de datos de las especies que normalmente se encuentran en el lugar, como también la contaminación por hora, y de igual forma el clima por hora en este espacio, y donde nos puede estimar la estructura, el carbono, la calidad de aire, el control de escorrentía, entre otros puntos importantes, en donde la utilidad de este proyecto del iTree Eco se nos proporciona una facilitación de la gestión de los recursos, tanto también de protección, conservación, tanto también de mejoramiento. En esta se puede encontrar que está abierta a nuevas comunidades para la restauración y responsabilidad del ambiente. En el mecanismo de este trabajo se nos da a conocer de que se estructura a través de un censo de georreferenciación,
y un análisis de datos para el gabinete del ITRI. Tanto se proporciona los datos de estructura, salud y servicios ambientales. Para el sistema de georreferenciación se realiza a través de la aplicación del QGIS, en donde se georreferencian cada uno de los puntos de los árboles, como también para el sistema de gestión se toma la información espacial para la estructura y condiciones sanitarias, como también para los beneficios elaborados por los individuos. Gracias. Pasaremos ahora a hacer la parte práctica. Bien, ahora como tenemos el último tema, ¿no?, que viene a ser la parte práctica, el estudio práctico, mencionar que la zona con la que hemos trabajado es el distrito de Satipo, que se encuentra ubicada a 11 grados, 15 minutos y 15 segundos sur y en 74 grados, 38 minutos y 12 segundos oeste. Satipo se encuentra a una altitud media de 631 metros según el nivel del mar. Y un dato que podríamos mencionar con respecto a Satipo es que su nombre en sí viene del vocablo asháninka, ¿no?, que viene a ser Aizatipoki, que significa los que llegan. Satipo en sí es reconocido por la llegada de los colonos, entonces mayormente este nombre se debe a eso. Y como observamos en pantalla, ¿no?, hemos trabajado en toda la parte urbana del distrito de Satipo. Bien. Ahora tenemos el polígono del inventario. Pues todo trabajo en sí tiene que ser como un diseño, ¿no?, un modelo que debemos de seguir. En este caso hemos marcado ese área para poder tener nuestros datos ordenados. Entonces, con respecto a este polígono podemos decir que se tiene los 696.816 metros cuadrados, a la vez que esto tiene un perímetro de 3.492 metros. Bien, ahora pasamos a explicarles mayormente sobre el proceso que se ha hecho en Excel. Y pues primero, para obtener este cuadro, como observan en pantalla, ¿no?, que viene a ser el resultado final en sí, se podría decir, para poder pasarlo al QGIS, hemos tenido que trabajar con las apps, mejor dicho, que hemos tenido que usar para obtener las coordenadas. Es el GPS Essential, ¿no?, como observan, ahí tenemos el este, el norte y la altura, que viene a ser la elevación en sí. Algo que olvidé decir es que cada uno de estos árboles le hemos puesto un código. Como observan, está desde P1, P2 y el total de árboles que hemos trabajado es de 103. Bien, continuamos. Para los datos taxonométricos, ¿no?, como observan, que es el diámetro de altura del pecho, que esto está representado en centímetros y también en metros, esto para poder trabajar en el área basal, y para el volumen, ¿no?, que se encuentra en metros cúbicos. Para obtener estos valores en sí hemos tenido que usar solamente una cinta métrica. Y pues continuando, para la altura del fuste, tanto para su altura total, hemos trabajado con las apps del clinómetro y a la vez del app del TRIS. Bien, ahora para su nombre científico en sí hemos usado del PlanNet, esto para el reconocimiento ya sea de la flor que hayamos encontrado de esa especie, o si no, la hoja. Con respecto al factor de forma, esto sí es un dato que ya lo obtenemos del CERFOR, que viene a ser el valor de 0.65 para las especies que hemos trabajado. Y con respecto al área basal, que también tenemos este dato por el CERFOR, como observamos en la parte inferior, es de 0.7854, esto multiplicando al diámetro de altura del pecho elevado al cuadrado. Y por último tenemos al volumen, que se encuentra en metros cúbicos, ¿no?, que vamos a trabajar también con un dato o el método que nos ha dado CERFOR.
como observamos, es simplemente la multiplicación de 0.7854 con el diámetro a la altura del pecho, esto en sí en metros, elevado al cuadrado, por el factor de forma, por la altura del fuste, o altura comercial, como también lo conocemos. Bien, ahora para la importación de los puntos en QGIS. Como les mencioné, los puntos que hemos obtenido de la aplicación que hemos usado nos sirve para poder importarlo al QGIS. Entonces, todos esos datos que hemos tenido los hemos puesto en la tabla y esto a la vez le hemos convertido en formato CSV porque es el formato en que puede ser reconocido en el QGIS. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues añadir el archivo que ya se tenía, ¿no? Que es el CSV. Importado esto, debemos de tener en cuenta también el sistema de coordenadas, ya que nosotros por estar en sí en la parte centro, trabajamos con la zona 18 y con 32718. Entonces, nuestro QGIS también debe de estar en ese sistema de coordenadas. Y pues como observamos, teniendo ya nuestros puntos en una base mapa que hemos usado, que es el Google Satélite, como observamos, pues para observar los atributos que se tienen de estos puntos, simplemente seleccionamos a uno de estos puntos, ¿no? Como que se ha importado, y vamos a obtener la tabla de atributos como se observa. Y además lo que hemos hecho es vincular imágenes que hemos tomado. Y pues como observan, al momento de vincular estas imágenes a nuestra tabla de atributos, que se nos abre nuestro programa de fotos, pues ahí como observamos, ahí tenemos un ejemplo que es del árbol que se encuentra en la plaza de Satipo. Y ahora que tenemos las imágenes georreferenciadas, antes de georreferenciarlos, lo que hemos usado es el Geotag Fotos, que lo descargamos en el celular, y el GeotagNet, que lo vamos a necesitar en la computadora. Y pues, ¿cómo es el uso de estas aplicaciones? Es que vamos a necesitar en sí de dos dispositivos móviles. Uno, nuestro celular, que tiene esta aplicación, que es el Geotag Fotos, y pues del otro dispositivo que vamos a necesitar el celular en sí, pero con nuestro GPS activado o localización, como lo podemos conocer. Bien, entonces con esta aplicación iniciamos nuestro recorrido, ¿no? Y de manera manual podemos nosotros obtener los puntos de donde estamos en cada árbol, y a la vez también las fotos podemos tomarlas para que al momento de subirlas, estas horas con las que hayamos tomado los puntos y con las que hayamos tomado las fotos se puedan vincular la coordenada, ¿no? a la foto, y así podemos nosotros georreferenciarlas. Entonces, como les explicaba, esto es lo principal que hemos tenido que hacer para poder georreferenciarlas, porque ya una vez abierto nuestro GeotagNet, ¿no? que debe estar en la computadora, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues todas las fotos que hemos obtenido la hemos pasado a un archivo, y este archivo le hemos importado en el software de GeotagNet para que así puedan geolocalizar. Entonces, ya las fotos geolocalizadas, lo único que vamos a hacer es pues pasarlos a nuestro QGIS, porque ya tienen una coordenada y pueden ubicarse en sí en nuestra mapa base que hemos usado del Google Satélite. Entonces, como observamos en pantalla, ahí tenemos el ejemplo, todas nuestras fotos que han sido georreferenciadas automáticamente, y con un tan solo doble clic podemos obtener la imagen que hemos tomado, como se observa. Bien, ahora de todo este trabajo se ha tenido un resumen de especies. Como observan ahí en la tabla, tenemos las especies, ¿no? arbóreas que hemos encontrado, como es el Albizia fulibrici,
que en sí hemos encontrado 3 árboles y podemos decir que esta especie es exótica, ya que de manera natural no se encuentra aquí en el distrito de Satipo, sino que ha sido introducida por una fuente que es el hombre. Pasamos a la siguiente especie, que es la nona muricata. De esta, en todo el polígono que hemos realizado, hemos encontrado una cantidad de 3 árboles. Y con respecto a esta especie podemos decir que es nativa, ya que es originaria y no ha habido ninguna intervención en esta planta. Mencionar también que cómo es que conocemos estos datos es porque hemos hecho uso de un catálogo que se ha realizado de toda selva central, y pues como conocemos Satipo es parte de selva central. Bien, continuamos con las especies, que viene a ser el Artocarpus heterophyllus. Hemos encontrado una cantidad de 2 árboles y de esta especie podemos decir que es exótica, ya que de manera así natural no está aquí en Satipo, sino está introducida por una fuente que es el hombre. Bien, tenemos luego a la Visa orellana, que solo encontramos un árbol y en sí es de origen nativo, es de aquí, propio de la zona. También tenemos al Cecropia peltata, una cantidad de 3 árboles y es una especie exótica. Y pues como observamos ahí tenemos a las siguientes especies. Como ustedes pueden observar, hemos tenido algunos casi la misma cantidad, unos más, como por ejemplo el Ficus benjamina, que así, podemos decir que aquí en Satipo es mayormente de forma decorativa, se encuentra aquí en Satipo por los parques, por la misma avenida, para que sea más detallista, ¿no? la ciudad. Y pues, ¿qué podemos decir? Que en total hemos encontrado 103 árboles, como hemos mencionado anteriormente, y de estos 103 árboles que hemos encontrado, 5 especies son nativas de aquí, propios de la zona, y 15 especies son exóticas, es decir, son fuera, ¿no? de Satipo. Bien, para más a detalle, pues vamos a explicar con respecto al Spathodea campanulata, que viene a ser de la familia Bignoniaceae. Esta planta es una especie exótica, disculpen decir árbol, este árbol es exótica y mayormente se le conoce como tulipán africano, ya que estas han sido cultivadas en la parte del África. Entonces, este árbol es de jardín ornamental, puede alcanzar una altura de 25 metros y mientras que en su hábitat en sí natural puede llegar hasta más de 30 metros de altura. Con respecto a sus hojas, miden unos 15 centímetros de largo. Sus hojas, como observamos, son verdes, de intenso y brillantes. Sus flores, como también lo vemos, vienen a ser de color rojas, anaranjadas y pueden medir hasta 12 centímetros de ancho. Con respecto a la segunda imagen, que viene a ser el Enterolobium cyclocarpum, que es de la familia Fabaceae. Esta especie de árbol es exótica, ya que es nativa de México. Con respecto a su altura, puede llegar de 20 a 30 metros, mientras que en su zona así natural puede llegar hasta los 45 metros. Algo que podemos rescatar de este árbol es que tiene un efecto restaurador, ya que puede recuperar terrenos degradados, también ayuda en la conservación del suelo, controla lo que es la erosión y ayuda mucho en la fijación del nitrógeno. Esta especie, donde lo podemos encontrar en sí, es en la plaza de Satipo. Bien, ahora con la tercera imagen, la tercera especie, que viene a ser la nona muricata. Como ya les mencioné, esta especie
es nativa de aquí, de ese tipo. Mayormente lo conocemos como guanábana, esto por el fruto, aunque el fruto en sí se llama guanábano. Esta planta puede alcanzar de los 8 a 10 metros de altura, sus hojas son grandes, las flores no contienen néctar, es por eso que no son polinizadas por las abejas. Un uso que podemos darle a las hojas de este árbol es que es en infusión, ya que puede aliviar la inflamación de ganglios, esto durante las paperas que viene a ser como una hinchazón en la parte del cuello. La siguiente imagen, que viene a ser la Mangifera indica, que pertenece a la familia Anacardiaceae. Con respecto a esta especie, pues viene a ser exótica, ya que viene de la parte de China, la parte de Asia. Esta especie puede alcanzar una altura de 30 metros. El tipo de suelo donde se va a encontrar en sí tiene que ser desarrollado en suelos profundos y también bien drenados, es decir, que pase por la parte del suelo, ¿no? En la parte subterránea hay bastante agua. ¿Y qué más? Es que el suelo debe ser rico en materia orgánica. Con respecto a su copa, como observamos en la imagen, vemos que es densa, tiene un tronco grueso y se puede utilizar una decocción de las semillas, esto para poder eliminar parásitos intestinales. Esto en sí es uno de sus usos, ¿no? De la semilla del mango, que comúnmente lo podemos llamar aquí en Satipo. Bien, y pues no solamente es esto, sino que también se puede, del fruto, que viene a ser el mango, ¿no? Se puede elaborar dulces, como son mermeladas, jugos, pues entre otros. Bien, pasamos a la siguiente imagen, que viene a ser la Terminalia catapa, que pertenece a la familia Combretaceae. Esta igualmente es de la parte de Asia. Comúnmente se le conoce como almendro de la India, que puede alcanzar los 9 a 15 metros de altura. Y con respecto a su copa, como observamos en la imagen, viene a ser extendida, y no solamente de esta forma, sino también lo podemos encontrar en forma piramidal. Con respecto a su tronco, como observamos, viene a ser grueso y a la vez su madera se puede utilizar en la carpintería y para la fabricación de cajas. Continuando con la imagen, que es el Eucaliptus. Esta especie es exótica también, ya que no es propio de acá de la zona. Puede medir hasta los 30 metros, ¿no? Eso es su altura máxima. Las hojas juveniles de esta especie tienen entre 6 a 12 centímetros de largo y de 2 a 4 centímetros de ancho. ¿Qué más podemos decir? Es que es bastante resistente a la sequía y al frío. Es por eso que mayormente lo encontramos en zonas altas como su Huancayo, Tarma, pues entre otras zonas, ¿no? que hace bastante frío. Y es de rápido crecimiento y va a necesitar de grandes espacios para poder desarrollarse así con la libertad. Ahora tenemos al Syzygium jambus, que mayormente lo conocemos como pomarrosa. Esta especie también es exótica, puede alcanzar de los 10 a 16 metros de altura. Su copa, ya cuando esté... la imagen como observamos, esta especie en estos momentos está joven, se puede decir. Entonces cuando ya se desarrolle más, su copa es densa, también su tronco es grueso y se encuentra bastante ramificado. Y para su desarrollo va a necesitar un clima tropical o subtropical. Es por eso que debe estar libre de heladas y con respecto a los suelos debe encontrarse en zonas donde sean fértiles y ligeros, y también que estén con un buen drenaje y deben tener una exposición también soleada y con algo de sombra, especialmente cuando esta especie esté joven. Y pasando a la otra imagen, que viene a ser el Albizia julibrissi. Esta
especie de árbol también es exótica, puede llegar hasta los 15 metros de altura, es de copa ancha y también abierta, como observamos en la imagen. Mayormente esto va a necesitar de zonas húmedas. Es por eso que, como observamos en la imagen, lo encontramos cerca al río en este caso. Y pues uno de sus usos que podemos mencionar es que puede ayudar en la curación de heridas. Ahora tenemos a la Trema orientalis. En este caso, esta especie también viene a ser exótica. Es un árbol pequeño que puede medir hasta los 8 metros de altura. Sus hojas son rígidas, miden entre los 7.5 a 15 centímetros de longitud y de 3 a 5 centímetros de anchura. Bien, con respecto a esta especie va a requerir de suelos que estén bien drenados, también que se adapten bien al suelo y que esta especie es de rápido crecimiento. Continuando la siguiente imagen, que viene a ser la Cecropia peltata, ¿no? Esta también es una especie exótica que puede medir de los 10 a 15 metros de altura. Con respecto a sus hojas, mayormente lo podemos encontrar con huequitos, mayormente marcadas estas hojas, ¿ya? Y con respecto a su copa, como observamos en la imagen, es bastante abierta, también poco densa y con un escaso ramaje. Y para su desarrollo va a requerir de climas suaves, con una buena humedad, también que debe de tener riegos en los veranos, necesita suelos fértiles y que se drenen también bien. Y en caso de sus ambientes nativos, estos pueden formar alianzas con las hormigas. La especie arbórea es el Ficus benjamina. Aquí este tipo mayormente es utilizada como decorativo para los jardines, para la misma plaza en sí, es decir, los parques, ¿no? Esta especie es exótica, no es propia de aquí. Este árbol siempre va a tener una copa ancha y bien densa, puede alcanzar hasta los 20 metros de altura y con respecto a sus hojas tiene una longitud de 2.5 centímetros. Y en sí esta especie se puede multiplicar muy rápidamente y asimismo es un crecimiento rápido. Tiene un crecimiento rápido, puede tolerar también exposiciones al sol muy fuertes y en sí esta especie viene a ser nativo de China, ¿ya? Con respecto a la siguiente especie, que viene a ser el Artocarpus heterophyllus, también es una especie exótica, no es propia de aquí, mayormente tiene un nombre común que es el árbol del pan, viene a ser nativo de India, tiene una altura o puede crecer esta especie de los 8 a 10 metros, tiene una copa densa y pues, ¿qué más podemos decir? Que proporciona buena sombra al momento de extenderse, ¿no? Con los años, su desarrollo de esta especie. También que su tronco es fuerte y grueso y con respecto a su fruto es comestible. Aquí en distrito de ese tipo podemos encontrar un lugar llamado jackfruit donde se hace de este fruto bebidas. Pues con respecto a su madera, se utiliza para la fabricación de muebles ya que es brillante en sí. Entonces pasamos a la siguiente, que tenemos al Inga feulei. Aquí comúnmente lo llamamos como pacay, ¿no? Por su fruto. Y pues podemos en sí decir que esta especie es nativo de aquí de la zona, puede alcanzar hasta los 18 metros de altura, tiene un grosor de hasta 1 metro, con respecto a sus hojas de 15 a 30 centímetros y con respecto a sus frutos vienen a ser de forma plana, que puede alcanzar hasta los 20 centímetros de largo y dentro de esto, ¿no? Que
viene a contener la parte de las semillas tipo envuelto con una pulpa blanca, aunque eso en sí es lo que se consume, pero dentro de esto está la semilla. Y con respecto a sus raíces, estas van a ayudar para la fijación de nitrógeno en el suelo, haciendo así de la tierra fértil. Y pasamos a la siguiente especie, que es el Moringa oleifera, ¿no? Que es una especie exótica, puede llegar de los 10 o 12 metros de altura máxima, con respecto a sus hojas de 30 centímetros de largo. Con respecto a sus flores, vienen a ser fragantes, como observamos también en la pantalla, de color blanco o cremoso, o blanco crema, ¿no? Y estas flores pueden medir de 2,5 centímetros de diámetro. Y ahora, ¿qué podemos decir de lo bueno de esta especie? Es que las vainas y las semillas son muy útiles para la purificación del agua, esto por su contenido de polielectrolitos. Y qué más, es que las hojas van a ser muy útiles como abono y como fungicida contra los hongos que atacan a las raíces. ¿Qué más? Que viene a ser un suplemento dietario, esto por su alto contenido de aminoácidos, y pues su uso es bien amplio en la medicina en sí. Pasamos a la siguiente, que viene a ser el Cupressus sempervirens, y por último que vamos a tener a la Moringa citrifolia. Pues, ¿qué podemos decir de la primera especie? Es que va a tener una altura entre los 25 y 30 metros de altura o más también puede ser, esto dependiendo de la zona en que se encuentre. En su zona natural sí puede llegar a más, en cambio, como aquí no es propio, va a llegar entre ese rango de 25 a 30 metros. ¿Qué más? Que pues su uso es maderable, es de larga duración, su madera, es por eso que se puede considerar imputrescible, es decir, que no se va a pudrir, podría decir esto, y que no va a existir ningún insecto que lo ataque, como mayormente aquí conocemos la polilla y pues no, que lo hacen ojitos a todas las maderas. Y con respecto a su hábitat, se va a encontrar en veranos calientes y secos, y asimismo pues va a necesitar de inviernos suaves, que sean lluvias suaves también. Puede soportar suelos ácidos y también los suelos básicos. Y por último, como mencioné, a la última especie que mayormente lo conocemos aquí como noni, que en sí es exótica, no es de aquí. Esta especie tiene entre los 15 y 25 centímetros con respecto a su hoja, puede tener un máximo de altura de 6 metros, sus suelos deben ser bien drenados, y con respecto a su uso, es que este va a tener bastantes propiedades medicinales, el cual es originario de diferentes partes de esta planta, como podemos mencionar el fruto y también las hojas. Van a ejercer actividades antibacteriales, y no solo es eso, sino que su raíz puede eliminar las infecciones de los pulmones y asimismo las hemorroides. ¿Qué más? Es que muestra propiedades sedativas naturales y también puede ayudar en bajar la presión sanguínea. Y también podemos decir con respecto al extracto de las hojas que se hacen de esta especie, ¿no?, del noni, es que estos van a inhibir la formación de coágulos de sangre, y que es útil particularmente por su habilidad para tratar los dolores e inflamaciones de la piel, y muchas personas toman en sí este extracto de la fruta para tratar la hipertensión, dolores menstruales, artritis, úlceras gástricas y diabetes, y también entre otras afecciones. Pues ahora pasamos a las referencias bibliográficas, que como observan tenemos todo aquello que hemos usado para el desarrollo de nuestro trabajo. Como observan, ahí tenemos el PDF, que viene a ser el catálogo que les mencioné, ¿no?, de las plantas, de los árboles que están aquí en Selva Central, que están diferenciadas en sí por nativos y también por los introducidos.
la página web, que viene a ser parte de los mapas que se ha tratado en la parte del inicio, y por último también los videos. Ahora pasamos a la última parte, que vienen a ser los anexos, con respecto al tema, ¿no?, del inventario forestal, que son los instrumentos de planificación y gestión del arbolado urbano. ¿Qué podemos obtener de esto? Pues un cuadro, como observan, dice de desempeño de la gestión de mantenimiento de las áreas verdes del año 2013. También tenemos una imagen que viene a ser la zonificación del inventario forestal, y luego pasamos a los reportes de precisión, una imagen también que se tuvo, y luego tenemos al inventario nacional forestal y de fauna silvestre. ¿Cuáles son los anexos que hemos obtenido de este tema? Es el cuadro número 3, como observan, donde se tiene parámetros estadísticos para las principales variables de la ecozona costa. También vamos a tener para la ecozona sierra, para la ecozona de selva alta accesible, como también de difícil acceso. Luego tenemos a la ecozona de selva baja y por último a la ecozona hidromórfica. Eso es todo, gracias.